Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Tablero Geopolítico, un día más. Bien, a lo largo del tiempo se nos ha estado diciendo en los últimos meses, se nos ha estado diciendo continuamente que nos íbamos a, bueno, pues a quedar sin petróleo, que el barril iba a subir a 180, 200, 220, $250 el barril, que no iba a haber gasolina en las gasolineras, no iba a haber diésel, que no íbamos a poder viajar en avión porque nos íbamos a quedar sin queroseno, que iba a haber escasez incluso de productos alimenticios o alimentarios porque iba a haber escasez de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no ha pasado esto. Podemos seguir viajando, podemos seguir yendo a la gasolinera y echando gasolina, podemos seguir yendo a la gasolinera y echar diésel, aunque cueste bastante caro. Podemos seguir viajando en avión. El petróleo no ha subido de los $120 el barril. Ya es más, al contrario, se ha quedado en una franja entre 80 y 114 que marcó el máximo. Bien, ¿por qué ha pasado esto? Bien, te lo voy a explicar. Y es una historia de cavernas, depósitos, sal, agua y consumo. Te lo explico brevemente, así que empezamos. Bien, lo primero que me gustaría recordar, así, a abuela pluma un poco, ¿no? Como decimos aquí, ¿qué es lo que ha estado pasando en los últimos meses? Pues efectivamente, el estrecho de Hormuz se cerró. El estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que da acceso al Mar Rojo, cerrado o casi cerrado. ¿Sale algo del estrecho de Hormuz o no sale nada del estrecho de Hormuz? ¿Es el estrecho mágico porque para Donald Trump y Estados Unidos está abierto? ¿Para Irán está cerrado? Bien, yo no es que quiera desconfiar de Donald Trump, evidentemente, aunque tendría todos los motivos para ello, ¿no? Pero aquí vamos a dar una explicación factual de hechos para que todo el mundo, todos los que estáis ahí detrás, podáis entender por qué no subió el precio del petróleo, por qué seguimos teniendo petróleo y cuánto tiempo nos queda para terminar, acabar, finalizar sin petróleo. Y teniendo siempre en margen los próximos meses, las próximas navidades, vamos a decirlo así. Vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Lo primero que hay que entender es que el precio del petróleo no subió y no subió porque se tiró de reservas energéticas, de reservas estratégicas, perdón. ¿Las reservas estratégicas qué son? Pues son unas reservas, como bien dice, estratégicas, es decir, para momentos cruciales, críticos, capitales, es decir, guerras, eh, terremotos, huracanes, destrucción de refinerías, colapso de ciertos estrechos logísticos, ¿no? Explosiones de mercancías marítimas, etcétera, 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 ¿no? Ahí podríamos entrar en un gran abanico de peligros que podrían haber pasado. Bueno, pues lo que ha pasado es que se cerró el estrecho de Hormuz, que hubo una guerra y hay una guerra en Oriente Medio, que estamos con un tira y afloja, pero al haber tirado de esas reservas estratégicas, pues el precio del petróleo se ha mantenido en un rango de 120 máximos, 114, 116 y 80 mínimos, ¿no? En ese suelo. Bien, al liberar esas reservas estratégicas, lo que sucede es que los mercados no sufren. ¿Por qué? Porque la demanda está bien abastecida. Hay petróleo de sobra, vamos a decirlo así, o por lo menos potencialmente suficiente como para abastecer las necesidades energéticas de la población, de las economías, ¿no? Bien, pero ¿dónde están esas reservas estratégicas? ¿Cómo se construyen esas reservas estratégicas? Bien, lo primero que hay que entender es que estas reservas estratégicas tienen un proceso de construcción. Estas sobre todo se elaboraron a partir de la guerra, la primera crisis del petróleo, la guerra en Oriente Medio, la guerra del Yom Kippur, en el año 72-73, en sí la crisis de la primera crisis del petróleo, luego hubo otra segunda crisis en 78, 79, 80, ¿no?
también en Oriente Medio. Bueno, pues lo que se hizo fue crear estas reservas estratégicas para que la economía no se quedase totalmente colapsada, como pasó en la década de los 70. ¿Dónde se guardan esas reservas? En unos nichos que ellos denominan cavernas. Pero bien, ¿dónde están esas cavernas y cómo se construyen? Bueno, pues estas cavernas que aquí podrán ver, se construyen de la siguiente manera, ¿vale? Están en un subsuelo y la técnica para construirlas es la siguiente. Lo que se hace es inyectar o penetrar un tubo buscando formaciones salinas. ¿De acuerdo? Formaciones salinas. Eso ya nos dice que el espacio, el territorio, la tierra sobre la que van a ir estas instalaciones no es cualquier tierra. Tiene que ser una tierra con unas características especiales, a poder ser de características salinas. Bien, lo que se hace con estas perforaciones es inyectar agua dulce, buscando que, pues lo que viene siendo un depósito de sal, ¿no? Con ese depósito de sal, lo que se hace cuando se encuentra es empezar a inyectar de manera masiva agua dulce. ¿Por qué? Porque el agua dulce disuelve esa sal. Y lo que se va creando es una erosión que va dejando al descubierto paredes cavernosas donde poder inyectar posteriormente ese petróleo. Como dice aquí, ¿no? Se inyecta agua dulce a alta presión por la tubería hacia el fondo del pozo. Bien, sigamos. La disolución de la sal crea un espacio subterráneo, crea lo que podríamos llamar una caverna. No sé si técnicamente se podría llamar caverna, pero a ellos lo llaman caverna y vamos a quedarnos con caverna. Y se va creando esa caverna. Las paredes de esta caverna, de estas cavernas, esto parece Alien, ¿verdad? Tiene una estética, la película me refiero. Va creando unas paredes salinas que además son bastante adecuadas porque al no mezclarse con el petróleo que posteriormente se va a inyectar de nuevo, pues no se mezcla y además mantiene la corporeidad, la presión de la misma caverna, vamos a decirlo así, ¿no? Este agua que además se ha mezclado, este agua dulce que se ha mezclado con la sal, crea un nuevo tipo de agua, llamado, ellos les gusta llamarlo salmuera, es agua con sal disuelta básicamente, que se extrae de nuevo a la superficie, creando una oquedad, un hueco, un espacio, donde luego posteriormente se puede inyectar el petróleo que va llegando desde las refinerías. O más bien de las refinerías, ¿no? de los barcos que transportan estos cargueros de petróleo, ¿no? Aquí podemos ver en un siguiente paso, pues efectivamente tenemos el pozo del sistema de eliminación de la salmuera, cómo se va eliminando, que se va extrayendo de donde previamente se había incrustado, inyectado, y luego se va almacenando poco a poco ese crudo, que además es, para que ustedes se hagan una idea, es como el agua y el aceite, es decir, es el mismo principio activo. El agua y el aceite pues no se pueden mezclar. Si ustedes tienen un vaso de agua y le echan aceite, pues verán como la capa aceite aceite en este caso sería aceite que nosotros utilizamos aceite de oliva, pero creo que también vale para aceite de girasol y para otro tipo de aceite, y se ve perfectamente la diferencia entre uno y otro, la no mezcla entre un componente y otro. Bien, este depositario de crudo además está debajo de lo que ellos llaman un domo de sal, es decir, al ser territorio salino, un espacio salino, ¿no? Una geología salina, pues se va creando un domo de sal que soporta o que está encima de estas cavernas. Con lo cual, esto también implica que la caverna debe mantenerse llena, porque si no se mantuviera en unos niveles óptimos de llenado, vamos a decirlo así, pues potencialmente habría el riesgo de que las paredes de la misma caverna colapsasen o que incluso el domo, llegado un caso, pudiera ceder y colapsar toda la instalación de la reserva estratégica. Bien, ¿cómo se saca luego ese petróleo? Es interesante saberlo porque esto luego nos va a explicar por qué no se puede extraer todo el petróleo de la reserva
Bien, se hace inyectando previamente, digámoslo aquí, ¿no? Como tenemos aquí como una especie de una tercera parte de salmuera y 2/3 partes de crudo, lo que se inyecta es más salmuera. Lo que se hace es inyectar más agua, vamos a decirlo así, agua salina, porque ya hemos dicho ya que el petróleo y la sal no se pueden mezclar, y al inyectar más agua salina, lo que crea es una presión hacia arriba del petróleo, con lo cual el petróleo sigue saliendo. Esto nos lleva a otra derivada, que es cuanto menos sea la presión del depósito, porque empieza a faltar ese petróleo, menos capacidad extraíble hay, porque menor es la presión y la velocidad a la que se puede extraer ese petróleo. No sale constantemente, ni a velocidad constante. Hay diferencias, y esas diferencias están reguladas por la presión de ese depósito, de esa caverna. Bien, llegados a este punto, y estas cavernas, que ya hemos dicho que se fabricaron a lo largo de los 70, los 80, también en parte de los 90, ¿dónde están situadas? Pues ya hemos dicho que en espacios salinos, en territorios donde hay mucha sal y donde es proclive, pues poder construir estos depósitos, estas cavernas. Pues las vemos en Estados Unidos, en la costa del Golfo de México, la vemos en Stubblatch, en Reino Unido, la vimos en Francia, en Alemania, en Países Vascos, en Polonia. Aquí está mal puesto esta flechita, porque esto es Rusia, debería estar mucho más para acá. O en China, en Jintan, Guangzhou, Chanzhou, perdón. Mi chino no es muy bueno. Bien. Estas reservas se han ido liberando, efectivamente. Y efectivamente, en Estados Unidos, ¿dónde están peculiarmente? Bueno, pues las vemos efectivamente en Estados Unidos, en la costa del Golfo y sobre todo entre Luisiana y Texas. Brian Mount, Big Hill, West Hackberry, Bayou Chateau. Aquí es donde están estas cavernas, estas reservas estratégicas, y además todas las cavernas, todos los sistemas de cavernas, no tienen la misma reserva, es decir, el porcentaje puede ser mayor o peor, luego es verdad que se acaba haciendo una media. Bien, ¿de cuántas reservas disponía Estados Unidos? El potencial de reserva de Estados Unidos pues andaba alrededor de los 760 millones de barriles. ¿Cuántos millones de barriles tiene ahora mismo Estados Unidos? Bien, pues ha bajado a los niveles de 1983, que esos son alrededor de 296 millones de barriles. Pero tengamos en cuenta una cosa. Hoy en día no se consume tanto petróleo como en 1983. Se consume más, porque además somos más habitantes. No solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. La demanda es muchísimo mayor. Hay muchos más países que se han incorporado a la industrialización, al desarrollo, al consumismo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, los niveles, aunque parezcan los mismos de 1983, relativamente no son comparables, puesto que la demanda es muchísimo mayor. Bien, y teniendo esto en cuenta, Estados Unidos ha estado consumiendo alrededor de 10 millones de barriles en los 2 primeros meses, 10 millones de barriles semanales los 2 primeros meses de guerra con Irán. Bien, luego fue bajando y compensándolo con otro tipo de suministro, pero la extracción de las reservas estratégicas se ha mantenido. Teniendo esto en cuenta, ¿cuánto petróleo le queda a Estados Unidos? Que vamos a tomarlo como estudio de caso para poder saber cuánto petróleo nos queda. Si es posible o no un colapso económico. Si es verdad o no que vamos a llegar a las Navidades teniendo que hacer cola en las gasolineras, ¿no? Bien, pues este gráfico nos muestra, por ejemplo, cuánto durarían 296 millones de barriles, que son las reservas de Estados Unidos, a un ritmo de consumo variable. Es decir, la última semana Estados Unidos estuvo consumiendo 6 millones de barriles, con lo cual puede ser que una semana consuma 6, otra semana consuma 4, otra semana consuma 5.
Incluso la ICA ha estado consumiendo 3. Si estuviéramos consumiendo 3 millones de barriles, nos quedarían 3,24 meses por delante. 3 meses y medio, vamos a decirlo así. 3 meses y medio nos quedaría para agotar completamente. Pero es que además hay que hacer otra derivada aquí. Y es que no se puede extraer jamás todo el petróleo que queda en esas cavernas. Porque como ya hemos dicho, hay un límite crítico. Hay un límite crítico de consumo de esa reserva estratégica que logísticamente lo único que puede hacer físicamente es que haga colapsar el domo de sal o colapsen las paredes de la misma caverna o directamente sea muy poca la presión como para poder seguir extrayendo esa cantidad, ¿no? Aquí tenemos otra estimación, si fueran 3 millones de barriles, pues nos quedarían 2,8 meses. En fin, este tipo de estimaciones son orientativas en torno a cuánto tiempo puede durar esa reserva. Si estuviéramos consumiendo 2 millones de barriles, Estados Unidos estuviera consumiendo 2 millones de barriles, 2 millones de barriles, que está consumiendo mucho más. Quedarían todavía 4,1 meses, pero es que está consumiendo más de 3. Es decir, le quedan entre 3 meses y 2 meses. De 2 y 3 meses. No queda más tiempo. No queda más tiempo. Aquí también tenemos una duración de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, ¿no? Otras 296 millones de barriles y cuánto tiempo tardarían a lo largo del tiempo en acabarse. Bueno, pues aquí te pone 59 semanas a un ritmo X. Bueno, pero esto hay que valorarlo, porque aquí está diciendo supuesto de extracción constante y aquí dice no descuenta volúmenes no extraíbles. ¿Lo veis aquí abajo? Aquí abajo. Escenario teórico. No descuenta volúmenes no extraíbles. ¿Y dónde están los volúmenes no extraíbles? Bueno, pues de hecho hay una ley que dice que a partir de los 252 millones de barriles no se puede extraer más. ¿Y no se puede extraer más por qué? ¿Por qué no se puede extraer más? Porque es peligroso. Ya no logísticamente o físicamente en torno al domo de salino que hemos explicado antes o las mismas paredes de la caverna, sino que dejaría expuesto a futuras crisis mayores, mucho mayores. Se me viene a la cabeza una gran guerra global, y las reservas de petróleo son básicas para mantener en funcionamiento la economía de guerra incluso, y la movilización de toda esa maquinaria militar, ¿no? Con lo cual, 252 millones. Pero vamos a ser un poco, ¿cómo decirlo? Incluso aventurero y vamos a decir, no, incluso Donald Trump y el Congreso le daría permiso porque saca una ley extraordinaria, etcétera, 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 ¿no? Y lo permiten. Se sabe que a partir de o por debajo de los 210 millones de barriles, la corporeidad física, la estructura física de la caverna empezaría a tener serios problemas además de mantenerse en pie, con el riesgo, como ya hemos dicho, de que el domo salino pudiera colapsar. Bien, pues esto nos marca, como hemos dicho antes, cerca de 3 meses y medio, 4 meses. Si veis todas las estimaciones que se van viendo, son del estilo. Lo que quiero decir con esto que es que aunque nos vengan diciendo que, bueno, podemos seguir con nuestra vida, bueno, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada, y seguimos atacando refinerías rusas, con lo cual Rusia, por ejemplo, llegó y cerró, digamos, la exportación del diésel, algo increíble, ¿no? O si seguimos atacando las refinerías rusas, es menos petróleo refinado a nivel mundial. Es decir, cualquier ataque como el que ha pasado en Libia también, o el de los hutíes contra Arabia Saudí, está reduciendo la capacidad de
de adquisición de nuevo petróleo. Y esa es la clave, la adquisición de nuevo petróleo. Estamos tirando de las reservas. ¿Cuánto pueden durar esas reservas? Ya lo hemos dicho, entre 2 meses y medio, 4 meses, siendo muy generosos, 4 meses y medio. Esto nos lleva prácticamente a las puertas de las Navidades, un periodo de gran consumo, además, mundial de petróleo. ¿Por qué? Efectivamente, no hace falta que lo diga, todo el mundo pues sale a comprar más, viaja más, gasta más, en definitiva, se mueve más, con lo cual estamos en una disyuntiva, Y una disyuntiva que además habla de por qué Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada contra Irán. No lo puede hacer, básicamente, porque sería pegarse un tiro, ya no en el pie, sino pegarse un tiro directamente en la boca, arrastrando no consigo, pues, no solamente a la economía mundial, sino incluso a su propia economía, una economía además que está pendiente de un hilo por la burbuja financiera que tiene ahora mismo pues Wall Street, y que depende en gran medida de que los flujos energéticos y la economía siga en movimiento, puesto que podría crear un efecto en cadena, un efecto dominó que arrastrase a todos los ahorros, de millones y millones y millones de personas por todo el globo. Sin más, espero que haya sido sencillo de aprender esto, o que me haya explicado yo bien. Es un tema un poquillo técnico, pero bueno, creo que ha estado bien. Y a partir de ahora, cada vez que venga alguien y os diga, pues no va a haber nada o no va a haber ningún problema con el petróleo, no, bueno, pues que sepáis, que podáis explicar por qué no ha habido un problema hasta ahora y por qué a partir de determinada fecha crítica de 296, recordadlo, primera ley, la ley que está puesta, 252 millones, y luego a partir de abajo colapsa el domo de salino de las reservas estratégicas. Bueno, pues le vais explicando esto y vais a ver cómo pues empiezan a entender algo de lo que está sucediendo, de la gravedad de todo lo que está sucediendo. Sin más, espero veros prontito con otro vídeo y seguimos. Chao.